Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Nezu miraba a All Might y a Aizawa con un notable disgusto en el rostro de animal. El animal tomó un sorbo de la taza de té. Solo el héroe número 1 había sido llamado al despacho del director por lo ocurrido en el campo de batalla, no obstante Aizawa acudió también porque se consideraba responsable del accidente. Después de todo eran sus alumnos los que estaban en camas de hospital, eran su responsabilidad. Ser maestro era más que expulsar alumnos, trataba de educarlos y protegerlos, y el héroe clandestino sentía que había fallado en todo eso. La tensión del momento y la vergüenza de ambos héroes se cortaba con un cuchillo. Y bien. Habló el director para romper el silencio. Me gustaría saber qué ha ocurrido. All Might, tú que has visto todo, dame todos los detalles del ejercicio. Nezu había visto las grabaciones y escuchado las conversaciones de los alumnos. Sabía que había sucedido y se hacía una idea del por qué Bakugou arremetió contra sus compañeros de clase, pero el animal con Kir deseaba oír la explicación de ambos maestros antes de dar a conocer su juicio. Verás, comenzó diciendo All Might, cabizbajo ya arrepentido por lo que había sucedido hace apenas una hora. Quería realizar un sencillo ejercicio de combate para probar cómo se desempeñaban los alumnos en estas situaciones. No esperaba que hubiera tal accidente, es todo culpa mía. Es culpa tuya, le recriminó Aizawa sin elevar el tono de voz pero aún así sonando amenazante. No sentía lástima del héroe esquelético así que no tuvo problemas en hacerle el mayor daño posible con sus palabras. El Aseread no sabía por dónde comenzar a la hora de hablar de los errores que había cometido ese inepto conocido como símbolo de la paz. El primer error fue poner en marcha un ejercicio de combate como aquel se debía de hacer después de meses de entrenamiento en clase y bajo la supervisión de 3 maestros como mínimo. En segundo fallo era obvio para cualquiera con algo de inteligencia. All Might debió haber cancelado el ejercicio en cuanto notó que las cosas comenzaban a salir de sus planes, pero él quiso continuar aún cuando los alumnos le pedían que terminase con esto. En tercer error fue que el héroe número 1 debió haberse percatado que emparejar a Midoriya con Bakugou era una mala idea. Bakugou parecía una bestia incontrolable y tenía una obsesión insana con Midoriya. Por otro lado el peliverde no mostraba reparos en apuñalar, herir y dejar inconscientes a sus compañeros con una lanza metálica. Casi parecía un cazador persiguiendo a su presa. Estaba todo mal. El cuarto error de All Might fue permitir a Bakugou utilizar los brazaletes en forma de granada que potenciaban su Kirk. Causaban mucha destrucción que era imposible controlar. Había muchos otros fallos como no especificar desde un comienzo qué cosas se debían de hacer en un ejercicio situado en un entorno cerrado. UA tenía reglas estrictas sobre el tema y una explosión descomunal rompía todas ellas. Sin embargo esto podía justificarse porque era la primera clase del número 1. Debí haberme quedado con ese patán musculoso para mostrarle cómo se daba una clase en la UA, maldijo Aizawa. El director Nezu volvió a dirigirse a All Might. Toshinori, ¿tú eres consciente de la relación entre Midoriya-kun y Bakugou-kun? Ellos no se llevan bien precisamente porque los emparejaste en primer lugar. Porque sé perfectamente que tu elección de grupos no ha sido aleatoria tal como explicaste a los alumnos. All Might bajó la cabeza avergonzado por haber manipulado la elección de grupos para juntar a Bakugou con Midoriya. Lo hice porque podía haber una gran rivalidad entre los jóvenes Midoriya y Bakugou, explicó el héroe con los hombros hundidos del arrepentimiento. En mis tiempos una batalla en grupos era suficiente para aliviar tensiones y pensé que con ellos dos funcionaría. Nadie hace preguntas porque son ellos, con sus circunstancias y sus cosas. Historia Aiteda, mundo paralelo. Nezu asintió antes de mirar a Eraserhead. ¿Quieres añadir algo a Aizawa-kun? Claro que quiero añadir algo, dijo el profesor. En primer lugar esto no se trata de simple rivalidad. No sé qué relación tienen Midoriya y Bakugou, pero es evidente a simple vista que ambos se odian profundamente. Durante mis pruebas de evaluación me vi obligado a someter a Bakugou antes de que atacase a Midoriya con su Kirk de explosión. All Might parpadeó ya que no sabía nada de aquel suceso. Aizawa tiene razón, asintió Nezu lentamente, levantando una pata para tranquilizar al héroe clandestino. He investigado un poco los archivos de ambos alumnos cuando iban al Instituto Aldera Junior y he descubierto que Bakugou abusaba verbalmente y físicamente de Midoriya hasta los 12 años por no tener Kirk. Entonces Izuku-kun desapareció sin explicación alguna y volvió a aparecer 2 años y medio después, pocos meses antes de la fecha del examen de ingreso.
El animal se detuvo para dejar que ambos héroes procesaran la información. La policía determinó que un villano había secuestrado a Midoriya, sin embargo, actualmente no existen pruebas que apoyen a esta teoría. El propio Midoriya tampoco ha dado ninguna explicación detallada. Ambos maestros desconocían esta información sobre el peliverde y dejaron ver su sorpresa. Nezu continuó hablando. Por las extrañas circunstancias de Midoriya, no se debería permitir que asistiera al curso heroico, pero le di una oportunidad para investigar yo mismo el desconcertante suceso de su desaparición y ver cómo se desempeña en clases, y lo hizo realmente bien ante mis ojos. Creo que fue eso lo que alteró tanto a Bakugou. No podía soportar que su víctima de acoso se hubiera hecho tan fuerte y tuviera un Kirk. All Might se quedó mirando al director con asombro, tragó saliva. ¿Midoriya ganó un Kirk cuando estuvo desaparecido? La mente del héroe número 1 recordó la figura del símbolo del mal, All for One, y su capacidad para robar y entregar Kirk a placer. Entonces All Might sacudió la cabeza. El joven Midoriya no pudo haber obtenido un Kirk de ese loco, se dijo a sí mismo. All for One está muerto, yo mismo aplasté su cráneo contra el concreto. Nezu parecía leer la mente del héroe número 1. No creo que All for One haya tenido nada que ver aquí, comentó el animal con Kirk. Es mucho más probable que Midoriya haya despertado su Kirk más tarde de lo normal. Puede que incluso lo haya tenido desde sus 4 años, pero no se dio cuenta y lo utilizase por primera vez durante el tiempo que fue secuestrado. En mi opinión no parece un Kirk demasiado llamativo, es el propio Midoriya quien es peligroso gracias a su técnica de lucha y al manejo de la lanza. Aizawa no entendía muchas cosas de lo que hablaban All Might y el director Nezu. ¿Quién era All for One? El héroe clandestino nunca había oído ese nombre, pero, de la forma en la que ellos dos hablan, hacía parecer que All for One era un villano peligroso. Pero el héroe clandestino no iba a preocuparse de ello ahora. Lo que había dicho Nezu sobre que el Kirk del peliverde no era demasiado llamativo era falso. Rara vez Nezu cometía un error. Su Kirk le hacía intelectualmente superior a cualquiera, era casi imposible que fallase en algo. Pero esta vez ocurrió. Decir que el Kirk de Midoriya no era llamativo era afirmar que el cielo era marrón y el sol verde. Aizawa había visto al peliverde con pecas enviar una pelota a 89.000 metros como si fuera lo más fácil del mundo. Algo había mal con ese Kirk tan extraño. No era poco llamativo. Muy en el fondo, el héroe clandestino deseaba que Midoriya Izuku hubiese utilizado su Kirk durante la batalla de entrenamiento, porque esto era otra cosa que indicaba lo aterrador que era el peliverde, pues Midoriya derrotó a Bakugou, un usuario de Kirk muy poderoso, y a Lida, un aspirante de héroe que había sido entrenado por el mismo Ingenium, con solo una lanza de metal. Aizawa era consciente de que Midoriya, en su actual nivel, podría derrotar a la mayoría de héroes y villanos de bajo rango. Cuando el peliverde se graduara en la UA, no tardaría mucho en entrar en el top 10 de héroes del país. Fue por esto que Nezu había aceptado al peliverde en el curso de héroe aún con un pasado tan extraño y singular. Se preguntó el héroe clandestino sabiendo que desentrañar los pensamientos del animal con Kirk era una tarea casi imposible. Nezu miró a los dos maestros. Dejando este tema de lado, Recover Eagle me ha comentado brevemente sobre el estado en el que se encuentran los alumnos antes de que aparecierais aquí. Tanto Aizawa como All Might pusieron toda su atención en el animal con Kirk. ¿Qué ha dicho ella?, exigió Sabaer el pelinegro. Lida-kun sufrió una fractura en el brazo que Recover Eagle curó sin problemas. El joven ya está de camino a casa, pero Midoriya y Uraraka no tuvieron tanta suerte. El director hizo una breve pausa. Se podría decir que ambos están estables, pero no fuera de peligro. Es el poder de Midoriya lo que mantiene a Ochako con vida ahora mismo. Aizawa y All Might no entendieron lo que quería decir el director. Antes de que los héroes lograsen preguntar, el director se adelantó. Por cierto, los padres de ambos alumnos han ingresado en el edificio de la UA para ver a sus hijos, les informó, cambiando de tema. ¿Quiere que les reciba?, preguntó All Might. Es mi responsabilidad hacerlo. Aizawa detuvo al héroe número 1 antes de darle tiempo a terminar. El maestro de clase soy yo les recibiré. Nezu no discrepó en la decisión de Aizawa. El animal sabía perfectamente que el héroe clandestino se ofrecería para sufrir la ira de los tutores de los alumnos heridos. Ahora solo podía rezar por Aizawa. Flashback en el abismo. Izuku Midoriya descansaba en el campamento improvisado que montó a pocos kilómetros de la guarida del Cerbero. Se encontraba dentro de una pequeña cueva en la escarpada pared pétrea del abismo.
El perro demoníaco no podía alcanzarlo allí dentro ya que no cabía por la entrada estrecha. Izuku miraba el fuego de la hoguera que le proporcionaba calor en aquel páramo helado, muy parecido visualmente al Gran Cañón en Estados Unidos. El peliverde estaba vestido con unos pantalones maltrechos, la única prenda de ropa que había sobrevivido a su travesía por el abismo infernal. Su cabeza se encontraba con un bloqueo que le impedía pensar. ¿Qué iba a hacer ahora? Se preguntaba una y otra vez. Ya habían pasado 4 meses aproximadamente desde que entró en el abismo, de los cuales 2 de ellos habían transcurrido en su actual campamento. Sí, Izuku llevaba 2 meses buscando la forma de derrotar al Cerbero, 2 meses de fracasos y heridas en los que no pudo siquiera tocar al perro gigante. En cada enfrentamiento Izuku era derrotado, pero el peliverde nunca llegó a morir. Le parecía extraño al chico que, un perro que superaba la velocidad del sonido al correr, no fuera nunca capaz de matar al peliverde. Durante las primeras semanas había buscado alguna respuesta en claro, algo explicase por qué el Cerbero denegaba a perseguir al joven cuando podría haberle matado fácilmente. Y al final obtuvo la respuesta. Izuku tuvo que utilizar el mito griego del can Cerbero para llegar a una conclusión. En el mito, el perro de 3 cabezas protegía las puertas del inframundo, esa era la respuesta. Cerbero no perseguía a Izuku lejos de su territorio porque protegía algo, pero el qué. Izuku deseaba saberlo, pero antes tendría que derrotar al monstruo. Por suerte había una manera de lograr superar a la bestia, moldear su propio cuerpo. Izuku pensó en eso hace varias semanas. Si podía aumentar la dureza de cualquier objeto, podía hacer lo mismo con su propio cuerpo, fortalecerlo hasta superar su propio límite de forma rápida y sencilla. Izuku sería mucho más fuerte, más rápido, con mejores reflejos y sentidos, pero tenía un precio. Si hacía esto dejaría de ser un ser humano. Pero por otro lado, un simple ser humano era incapaz de sobrevivir en el abismo completamente solo. A veces había que hacer sacrificios y la humanidad era uno de ellos. En la actualidad, la enfermería de la UA estaba equipada con tecnología que un hospital de Mufasu solo podría soñar. La lámpara solitaria arrojaba algo de luz sobre la pareja de alumnos que descansaban en una misma cama. Uraraka Ochako se encontraba tumbada con los ojos cerrados y respirando pesadamente. La piel pálida de la chica brillaba con las gotas de sudor que resbalaban sin cesar. Ella se encontraba vestida con los pantalones maltrechos y llenos de quemaduras de su traje de héroe y con un sujetador deportivo. Izuku Midoriya estaba a su lado, sentado en la misma camilla y con las manos en la barriga de la joven. El peliverde no pestañeaba y no se atrevía a pronunciar ni un suspiro. Estaba concentrado en utilizar su habilidad para reparar los tejidos y órganos dañados de Uraraka. La vida de la adolescente dependía de si Midoriya era capaz de arreglar el daño de la explosión en su cuerpo. Ochako tenía lesiones serias, algunas de menor importancia como las fracturas en las piernas y algunas quemaduras y cortes que sanó hace unos minutos. Pero también había daños que necesitaban ser tratados con urgencia como los de la barriga. Recovery Girl se pasaba por la enfermería cada 10 o 15 minutos para observar a ambos jóvenes y cambiar los sueros de las vías intravenosas. La anciana sentía una gran impotencia porque no podía hacer nada por ayudar a Ochako. Tsukirk utilizaba la energía de su objetivo para sanar sus heridas, si lo utilizaba en Ochako, la mataría. Tampoco serviría de nada trasladarla a un hospital porque no serviría de nada, en la enfermería de la UA estaba mucho mejor equipada que la mayoría de hospitales de Japón. Midoriya era el único que podía salvar a la chica con ayuda de su misterioso Kyuk. El joven peliverde tragó saliva y obligó a su habilidad a trabajar más rápido en la joven. Las manos de Izuku desprendían un brillo verdoso debido al sobreesfuerzo. Él tuvo que hacer crecer su brazo derecho para poder emplear la habilidad de mejor manera, 2 manos eran mejor que una. El chico estaba comenzando a agotarse física y mentalmente por culpa del gran esfuerzo. Ochako-chan comenzaba a recuperar la conciencia. Ella notaba su cuerpo muy pesado, tanto que respirar se le hacía difícil. Lo primero que vio fue la luz de la enfermería deslumbrado sus ojos amables. Después notó una figura borrosa que la miraba. Tardó un rato en distinguir los mechones largos, verdes y negros de Izuku Midoriya. Izuku Midoriya. La chica de sobresaltó e intentó alejarse, pero sus piernas y brazos no respondían a las órdenes del cerebro. Se asustó y empezó a hiperventilar. Cálmate Uraraka. La voz serena y, al mismo tiempo, preocupada del peliverde logró su cometido. Ella se tranquilizó un poco, solo un poco. Ella se dio cuenta de que se encontraba en la enfermería con el peliverde, posando sus manos sobre su barriga, no obstante no las notaba.
Ella trató de mover las piernas pero se quedaron quietas, ni siquiera las sentía. Durante la explosión una barra de metal te atravesó la barriga y dañó tu médula espinal junto con otros órganos, le aclaró Midoriya con un tono triste y compasivo, no tienes movilidad del pecho hacia abajo. Uraraka recordó todo de repente. El ejercicio de batalla de All Might, la pelea entre Bakugou y Deku, la explosión gigante, los escombros que caían sobre ellos, la barra de acero que la atravesaba por la barriga y el intento de Deku por salvarla a pesar de estar herido. Ahora ella estaba en una cama de hospital inmóvil. Sin las piernas nunca sería una heroína. Sus ojos le picaban y empezaron a derramar lágrimas que ni siquiera fue capaz de limpiar. No estés triste Uraraka, le dijo Izuku con una mirada sorprendentemente amable, separó una de las manos de su barriga y le limpió las lágrimas del rostro. Voy a salvarte cueste lo que cueste, recuperarás la movilidad y serás una gran heroína. Te lo prometo. Izuku era un chico frío, serio y con un aura terrorífica rodeándolo. Aquello provocaba un gran pavor en Uraraka que le impedía hablar con el peliverde. Pero ahora no sentía miedo hacia Deku. Él la había salvado 2 veces, una en el examen y otra en el ejercicio. Lo siento mucho, logró esbozar la chica. Uraraka-chan no hables, le pidió el peliverde, estás muy débil y necesitas ahorrar fuerzas. Pero a ella le dio igual. Me has salvado 2 veces y yo ni siquiera te di las gracias porque te tenía miedo, confesó ella con una voz débil. No pude pedirte perdón después de que trataste de ayudarme cuando sucedió la explosión, por eso te lo pido ahora. Por favor, Deku, perdóname. Midoriya la miró y esbozó una sonrisa amable. Sintió la tentación de acariciar la cabeza de la chica, pero no podía perder la concentración ahora. Debía seguir curando a la chica. Soy yo el que debería disculparme contigo, reconoció Izuku. No me di cuenta de que me tenías miedo hasta el momento en el que estuvimos atrapados bajo los escombros. Por eso no necesitas disculparte conmigo por salvarte 2 veces, porque pienso hacerlo cada vez que estés en peligro. Te lo prometo. La joven sintió una calidez en el pecho cuando vio la sonrisa del peliverde. Ya no tenía miedo de Deku porque sabía que se preocupaba de ella y nunca le haría daño. Uraraka sintió que podía confiarle su vida a Deku sin problemas. Izuku se sentía un poco nervioso ahora. Esa calma y serenidad que había adquirido en el abismo se derritió un poco. ¿Podemos ser amigos, Uraraka-chan? Tartamudeó Izuku viéndose realmente adorable. Uraraka se sonrojó al ver esa faceta tan sensible del peliverde. Sí, me encantaría que fuéramos amigos, Deku-kun. Flashback en el abismo. Izuku moldeó cada parte de su cuerpo. Sus músculos se volvieron más fuertes, resistentes y flexibles. Sus huesos se hicieron más duros y ligeros, su piel fue más difícil de atravesar o cortar, sus ojos veían más lejos, sus oídos escuchaban los sonidos que el resto de personas no lograban alcanzar, su nariz detectaba decenas de olores que antes ni siquiera imaginaba. Pero aquello traía un precio bastante grande. Dolor. Por cada cambio era como si le hirvieran y apuñalaran. El dolor que sentía le hacía querer desmayarse y abandonar la idea de derrotar al Cerbero, nunca antes había sentido tanto dolor a excepción de cuando montaba el pie hirviendo del gigante de fuego. Fueron 2 largos días de sufrimiento incansable hasta que culminó el trabajo. Izuku Midoriya había dejado literalmente de ser un humano. ¿Era un monstruo ahora? Probablemente sí, pero necesitaba dejar su humanidad atrás para sobrevivir en el abismo y regresar a su mundo otra vez. Y para convertirse en un héroe. Sí, Izuku aún tenía la intención de convertirse en un héroe aún después de todo. Izuku Midoriya se fabricó una nueva lanza y varios cuchillos para lanzar. Se puso un trozo de tela raída a modo de manto que le llegaba a la cintura y empacó sus pertenencias en la mochila antes de salir del campamento improvisado. Estaba listo para derrotar al Cancerbero y saber que trataba de proteger ese monstruo infernal. Fin del capítulo.